Ok, buenos días. Entonces, para la clase de hoy vamos a intentar utilizar un video para si tienes alguna duda o algo, puedas pausar cuando escribo la fórmula o si algo te interesa repetirlo, pues puedes regresar. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, entonces el tema de hoy son medidas de tendencia central. Bueno, eso es lo que ya vimos. Estuvimos viendo medidas de tendencia central. Ahora el tema va a ser medidas de dispersión. Entonces comentábamos que las medidas de tendencia central pretendían resumir la información de todo un conjunto de datos en un solo valor numérico, ¿no? Entonces era como un número representativo de todos los demás. Media, moda, mediana. Por media siempre queremos decir media aritmética, ¿no? Y vimos el caso de la media ponderada, pero ese es punto de aparte, ¿no? Las tres más populares son media, mediana y moda. Ok, entonces, pero eso no te da el cuadro completo. Necesitamos, aparte de eso, ver las medidas de dispersión. ¿Qué nos dicen? Vamos a poner aquí, las medidas de dispersión nos dicen si los datos se encuentran muy agrupados o si se encuentran dispersos. Es decir, nos dicen si los datos son muy similares entre sí o si existe variedad en ellos. Okay, esa es la idea de las medidas de dispersión. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos y se va a entender mejor. Entonces vamos a suponer que tenemos un caso, un estudiante, bueno, vamos a poner nombres de estudiantes, vamos a poner Abril, Bernardo y Carlos. Son tres estudiantes, tienen calificaciones. Abril tiene 8 de promedio, 8 de calificación, perdón. Vamos a pensar que Bernardo tiene 2 9 y 2 7. Y vamos a pensar que Carlos tiene un 10, un 9, un 7 y un 6. ¿Ok? Esas son las calificaciones de los tres alumnos. Y vamos a suponer que sacamos la calificación promedio de cada uno. Y entonces aquí sería el promedio de Abril es 8, el promedio de Bernardo es 8 y el promedio de Carlos es 8. Sí, probablemente ya adivinabas por los números que eso es lo que iba a pasar con los tres promedios. Entonces los tres son iguales. Sin embargo, no son iguales los datos, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo sacar un promedio de 8 teniendo puros 8 a un promedio de 8 como Carlos, que tiene muchas variedad en sus datos, ¿no? En sus calificaciones, tiene un 10, un 6. A fin de cuentas, las calificaciones altas con las calificaciones bajas se terminaron promediando y en promedio los tres alumnos sacaron lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a la tienda a comprar tornillos para un mueble de madera que estoy armando y ocupo 10 tornillos de, vamos a decir, 5 centímetros de longitud. Y resulta ser que en la tienda me ven vamos a anotar, necesito 10 tornillos de longitud de 5 centímetros de longitud. Le vamos a poner 5 centímetros de longitud. Sí, eso es lo que ocupo para armar el mueble que estoy haciendo. ¿Sí? En la tienda me venden 5 tornillos de 3 centímetros y 5 de 7 centímetros. ¿Me van a servir? Pues realmente no, ¿verdad? Los tornillos de 3 centímetros están muy cortos para lo que necesito y los de 7 centímetros están muy largos. Entonces en realidad ninguno de ellos me sirve. Y de nada me va a consolar
que el vendedor me diga, pero ¿cómo que no le funcionan los tornillos, señor? Si en promedio, si promediamos los tornillos, son de 5 centímetros de longitud. Sí, entonces, el puro promedio en sí no es el tema, no es todo el tema, pues. Muchas veces importa los valores exactos de cada dato. Necesitamos que todos sean iguales en el caso de los tornillos, o no es lo mismo el desempeño de un alumno que se mantiene constante al desempeño de un alumno con calificaciones muy erráticas, ¿no? Entonces, necesitamos otra medida aparte de las medidas de tendencia central. Entonces, entra aquí las medidas de dispersión, y la primera medida de dispersión, que ya hemos visto, pues es el rango precisamente. Okay, entonces el rango sería el máximo. En este caso vamos a sacar el máximo de estos menos el mínimo. Entonces el mínimo de los mismos datos. Entonces en este caso el rango es 0, acá es 2 y acá es 4. Entonces ese rango nos da una idea de qué tan cerrado está el intervalo que contiene mis datos. Entonces en el caso mínimo, es lo más bajo que te puede salir en el rango es 0. No te puede salir menos que eso. Entonces, si es un conjunto de datos con rango 0, es porque todos los datos son exactamente el mismo. No hay dispersión en absoluto. No hay variabilidad en tus datos. Todos son exactamente el mismo dato. Y entre más grande sea el valor del rango, más variedad va a haber en tus datos. Más diferencia va a haber de un número a otro, ¿no? El problema con el rango es que es un cálculo muy chafa, muy corriente, porque solamente toma en cuenta el máximo y el mínimo. Los valores intermedios los ignora por completo. Entonces, en el caso de Bernardo, por ejemplo, si yo cambio estas calificaciones a 8, de todas maneras, se me escapó el cambio en el sentido de que ni el promedio se dio cuenta, sigue siendo 8, ni el rango se dio cuenta, sigue siendo 2. ¿Sí? Entonces necesitamos otra forma de calcular la medida de dispersión para que se dé cuenta de cuando hacemos ese tipo de cambios, ¿no? Ok, bueno, entonces necesitamos, muy similar a como en la media aritmética todos los datos participan, necesitamos que en las medidas de dispersión todos los datos participen para que si alguno de ellos cambia, pues se vea reflejado en un resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo comparamos los números? Bueno, una forma fácil de comparar números es restándolos, ¿sí? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a situaciones como si vamos a comparar dos números A y B, nos fijamos a ver si A es más grande que B, o si A es más pequeño que B, o si A es igual a B, ¿no? Son las tres posibilidades. Podemos replantear esa forma de pensar a través de una resta, ¿sí? Calculamos la resta de A con B y depende del resultado, pues es si son iguales o diferentes y en qué manera son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si la resta sale sale 0, perdón, significa que los dos valores son iguales, ¿no? Si sale algo muy cercano a 0, pues es que los dos valores eran muy parecidos, pero no exactamente iguales, ¿no? Para que sean exactamente iguales, te tienen que dar exactamente 0. ¿Okay? ¿Y qué pasa cuando no da 0? Bueno, si el resultado de la resta es un número positivo, o sea, mayor que 0, eso significa que A fue un número más grande. Por ejemplo, si tenemos 5 y le restamos 2, el número grande 5 está primero y el número pequeño 2 está después. Entonces la resta me sale positiva. ¿Okay? Entonces, cuando el primero es más grande, la resta sale positiva. La contraparte sería al revés, ¿no? ¿Qué pasa cuando el resultado es negativo? Eso significa que el segundo número fue el más grande, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 2 menos 18, ahí obviamente el segundo número es el más grande, por lo tanto la resta me sale negativa. Entonces vamos a utilizar eso, la resta, para poder comparar los valores, ¿no? Entonces aquí vamos a poner ok, bueno, la resta, pero la resta de qué contra qué. El número más grande con el número más chico, pues eso es precisamente lo que hacía el rango,
¿sí? Necesito que todos los números participen. La resta de todos contra todos, bueno, todavía no vemos principios de conteo, pero si quieres hacer todos contra todos, vas a hacer un montón de restas, ¿no? Después, cuando regresemos a principios de conteo, revisitamos este tema y calculamos cuántas restas hubiéramos tenido que haber hecho, pero son un montón, ¿no? Se dispara muy fácil entre más datos tengas. Entonces, lo que vamos a hacer es, para que sea justa la comparación, cada uno de los números lo vamos a restar a la media, ¿sí? Como el punto central de equilibrio de todos los números. Y más bien vamos a poner el dato, de aquí, menos el promedio. Bueno, de hecho ya lo tengo aquí abajo, ¿no? Lo ponemos acá abajo. Ok. Así. Ok, entonces así como hicimos hacemos los demás. Entonces, como el promedio es 8, la resta de contra su promedio, pues da 0. Y para todos da 0 porque ahora sí que resulta que todos estos números son exactamente el 8, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, esa es una manera de que lo podemos hacer, ¿no? Vamos a dejar esto pendiente. Bueno, para terminar con esto, vamos a hacer lo mismo acá y acá. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando son exactamente iguales a la media, pues la resta te da 0. Cuando son diferentes, ya te empieza a dar valores diferentes, ¿no? Estos son diferentes a esta media, por lo tanto, las restas son diferentes. Da valores positivos cuando el dato es más grande que el promedio, y da valores negativos cuando el dato es más pequeño que el promedio, ¿sí? Y entonces, si todas las diferencias te dan 0, pues entonces no hay diferencias, ¿verdad? Todos los datos son exactamente el mismo. Si las diferencias te dan números pequeños, pues entonces hay diferencias pequeñas, y si te empieza a dar números un poquito más grandes, entonces hay mayor diferencia. ¿Ok? Bueno, entonces es un cálculo que podemos hacer, calcular diferencias, pero aquí hay un problema, que si lo hago de esta manera, pues me sale una diferencia por cada uno de los datos, ¿no? Y eso derrota el propósito de lo que habíamos planteado inicialmente, que queremos con un solo número sencillo ver el comportamiento general de todo el grupo de datos. Y aquí pues tengo que hacer una resta por cada dato. Aquí son poquitos, porque son poquitas calificaciones para cada alumno, pero qué tal si estuviéramos con un trabajo de miles de datos, pues van a salir miles de diferencias, ¿no? Entonces podríamos decir así, ya sé, vamos a combinar todas las diferencias en una sola, sumándolas, ¿sí? Podríamos sacar la suma de estos, pero va a resultar algo muy muy curioso. Perdón, aquí como lo tengo en inglés es sum en vez de suma. Okay. Va a resultar algo muy curioso, que todas las sumas dan 0. Eso no es ningún misterio. Por supuesto que iba a pasar eso, porque estamos hablando de que estamos restando cada dato, lo estamos restando contra la media aritmética. Y la media aritmética, por definición, es el punto central de equilibrio de tus datos. Entonces, la mitad de los datos van a quedar por encima y la otra mitad van a quedar por abajo. Y los que están por encima van a dar resultados positivos, los que están por debajo van a dar resultados negativos, y las diferencias se van a cancelar. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna sorpresa de que me va a dar 0. Pero entonces, si siempre da 0, pues eso no me sirve, ¿sí? Porque no me dice nada. Ok, entonces lo que necesitamos hacer es que evitar eso de que los positivos se me están cancelando con los negativos, ¿sí? Los errores positivos se me están yendo con los errores, o más bien las desviaciones o las varianzas positivas se me están cancelando con las negativas, y por eso me está quedando la suma 0, como si no hubiera variedad o varianza alguna, ¿sí? Eso es falso, ¿verdad? Entonces necesitamos una operación que quite eso de lo positivo y negativo. Entonces, una forma muy fácil de hacer eso es, ¿qué tal si ponemos la resta al cuadrado?
Entonces copiamos acá. Y lo mismo acá. Y lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, la resta esta, bueno, estas originalmente eran ceros, elevado al cuadrado, pues sigue siendo cero. Cero al cuadrado, cero, ¿no? Estas de aquí originalmente eran 1 positivo, porque el 9 está una unidad por encima del 8. Pero estos de acá solían ser menos unos, ¿te acuerdas? El menos 1, porque el 7 está una unidad por debajo del promedio, en este caso 8, ¿no? Entonces, menos 1 al cuadrado, pues es menos 1 que multiplica a menos 1 y menos por menos da más. Y ese es todo el chiste de esta operación, de elevarlo al cuadrado, ¿no? De que los negativos se me cancelan. Y entonces acá también está pasando lo mismo. Nada más que aquí originalmente como tenía 2, pues el cuadrado ya se me convierte a 4, ¿no? Y el menos 2 se me va a 4. Entonces, pero eso no me importa. Lo que me importa es que ahora son puros resultados positivos. Por lo tanto, las sumas de las que estábamos hablando hace rato, estas sumas ya no me quedan ceros todas. O sea, ahora sí me queda algo útil. Esto de aquí que estamos calculando, no mucha gente le pone atención, pero se llama suma de diferencias. ¿Ok? Y digo que la gente no le pone mucha atención a esto porque por lo general no nos quedamos nada más con este cálculo. Falta un detalle más por arreglar, pero siendo formales, así es como se llama, ¿no? La suma de diferencias. Ok, entonces esta suma de diferencias me da 0, lo cual me está diciendo que no hay absolutamente ninguna diferencia en mis datos. Todos son exactamente el mismo dato. Es la única manera que la suma de diferencias me dé 0. Que sea todos exactamente el mismo. Y estamos viendo que así efectivamente es, ¿no? Todos los datos son exactamente el mismo número, el 8. ¿Ok? Acá, que de 0 me cambió a 4, ya empieza a haber diferencias en mis datos, ¿no? Tanto los 9 se encuentran 1 por encima del 8 y los 7 se encuentran 1 por debajo del 8. Entonces hay diferencias en los datos. Hay 2 9 contra 2 7. Ya no son iguales todos, ¿no? Y acá, donde me está dando 10, pues hay más diferencias entre mis datos. Hay un 10, hay un 9, hay un 7, hay un 6. Todos los números son diferentes. Por eso de los 3 cálculos, ese es el que me salió con la suma de diferencias más alto. ¿Ok? Nada más que me está faltando un detalle más. Y ese detalle más es que esta suma que estoy haciendo, la suma de diferencias, es muy susceptible. Bueno, por un lado es susceptible a la variabilidad que tengas en los datos, lo cual está bien, eso sí lo queremos. Queremos que si hay mucha variedad en los datos, me salga un número diferente. Pero también es muy susceptible a la cantidad de datos que tengas. Como estás sumando puros números positivos, entre más datos tengas, pues más grande te va a dar la suma, ¿no? Si son 1000 datos y todos son muy parecidos entre sí, con una pequeña diferencia con respecto a la media, pues no importa, como son 1000 datos, aunque sea poquita la diferencia de cada uno, la suma total va a dar un montón, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá otro conjunto de datos parecido al de Carlos, pero de una persona, vamos a decir Daniel, que va a otra escuela diferente en donde son 8 unidades las que se califican. Y entonces si hacemos el mismo cálculo, vamos a calcular el promedio de estos, sería 8, igual que todos los demás. Y aquí estaríamos calculando que sería el dato menos, bueno, vamos a ver si no está bien, déjalo, vuelvo a hacer el dato menos el promedio. Ok, el dato menos el promedio, y así lo copiamos para abajo. Ok, ese es el promedio. Y acá sería la suma de diferencias, que sería pues la suma de todos estos, ¿no? Es que me faltó lo del cuadrado, es cierto. Perdón.
Sí, ya hemos dicho que si no lo ponemos lo del cuadrado, los positivos se van con los negativos. Y entonces tenía que ser así, con todos al cuadrado. Ok. Entonces, este de aquí, la suma de cuadrados me está dando 20. La suma de todos estos cuadrados me está dando 20. Cuando en la calificación de Carlos, la suma de diferencias, perdón, sí, de diferencias al cuadrado, me está dando 10. Y entonces da la impresión como que hay más variedad en las calificaciones de Daniel que en las calificaciones de Carlos, pero en realidad las de Daniel son las mismas calificaciones de Carlos, nada más copiadas 2 veces, ¿no? Entonces no es cierto que hay más variedad en los datos de Daniel, sino que como son más y se va acumulando esa suma, pues está dando un número más alto. Entonces, así como está en nuestro cálculo de suma de diferencias, solamente podríamos comparar dos conjuntos de datos o dos conjuntos o dos muestras solamente si son del mismo tamaño, porque si una muestra es de muchos datos contra otra muestra de pocos datos, la diferencia no va a ser nada más por la variedad que hay en los datos mismos, sino por el tamaño de las muestras, ¿no? Pero hay una forma muy fácil de arreglar eso, y es que tomamos la suma de diferencias y la ponemos en la dividimos entre el número de datos que son. Entonces vamos a poner aquí, bueno, vamos a ponerlo acá abajo para que sea a la misma altura todos. Esta suma de diferencias la vamos a dividir entre el número de datos, en este caso 4, ¿sí? Aquí así hacemos este, y este de acá, esta suma de diferencias la vamos a dividir entre 8, porque estos son 8 calificaciones, ¿no? Y entonces aquí te puedes dar cuenta que ahora sí es justa la comparación. Daniel y Carlos sacaron la misma calificación en variabilidad, ¿no? Es la misma varianza que hay en un conjunto de datos que en el otro, porque en realidad las calificaciones de Daniel son las mismas de Carlos, nada más copiadas 2 veces, ¿sí? Entonces ya no pude engañar a mi fórmula. Para ambos da exactamente el mismo resultado. Entonces, estos de acá, antes de dividirlo, se llama suma de diferencias. Esto de aquí se llama varianza. Y es una medida que utilizamos mucho para decir cuánto varían mis datos. Si la varianza es 0, es porque no hay variedad en mis datos en lo absoluto. Y vemos aquí claramente que de veras no hay variedad, porque todos son exactamente el mismo dato, el número 8. Con calificaciones de varianza baja, como 1, pues sí hay diferencia en los datos, pero mínima, ¿no? 2.5 ya empieza a haber más diferencia, ¿no? Como aquí, como acá. Ya los 10, los 9, los 7 y los 6 ya son diferentes entre sí, ¿no? Y entre más diferentes sean las calificaciones, más varianza va a haber, ¿no? Entonces, esta es la medida de dispersión más importante en estadística, la varianza. ¿Okay? ¿Cómo se calcula la varianza? Pues ya vimos cómo se hace, pero vamos a escribir la fórmula. Ponemos acá. Ok, varianza le vamos a poner como símbolo S al cuadrado. Ok, al principio confunde un poco. Cuando todavía no estás acostumbrado, uno lo llama S al cuadrado. No es nada al cuadrado. La varianza es varianza. ¿Sí? Se calcula con un cuadrado, por eso le ponen lo del cuadrado, pero no vayas a leer ni S al cuadrado, ni digas varianza al cuadrado. O sea, el cuadrado es parte del nombre. Entonces, todo completo, S con el cuadrado, se lee como varianza. ¿Sí? Todo es una sola cosa. ¿Sí? Bueno, entonces en la varianza decíamos que era una división, donde al final terminabas dividiendo todo entre n. ¿Y qué era lo que dividías entre n? La suma, entonces le vamos a poner aquí la sumatoria de la suma de los cuadrados de las diferencias. ¿Las diferencias de qué con qué? Las diferencias de cada dato, x sub i, menos la media aritmética, que ya dijimos su símbolo es x barra, ¿no? Vamos a ponerlo más grande para que se vea mejor. Así, esa es la fórmula para varianza. ¿Ok?
Bueno, pues ya está. Y te digo, este es... el rango es bien chafa y corriente en comparación con la varianza. La varianza es la mejor manera de calcular la dispersión en tus datos. Varianza cero, que básicamente nunca en la vida vas a encontrar un conjunto de datos que tengan varianza cero. Nada más en los ejemplos de salón ocurre eso, ¿no? Porque la única manera en que la varianza sea cero es que todos tus datos sean exactamente el mismo y se ocupa demasiada suerte para que eso pase en la vida real. Varianzas negativas no puede haber varianzas negativas, porque si había sumas de diferencias con algún negativo, se perdió a la hora de elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces no puede haber varianzas negativas, y varianzas positivas es lo que esperamos, y entre más grande sea el número de la varianza es que hay más dispersión en tus datos. Los datos son muy parecidos entre sí, el número es pequeño. Si son muy diferentes entre sí, el número es grande. Entonces eso es lo único que realmente importa de la varianza en estas alturas de nuestro aprendizaje. Números pequeños, poca varianza; números grandes, mucha varianza. El número en sí no tiene un significado tan directo, tan fácil de entender, nada más la magnitud, si es chico o si es grande, ¿no? Porque el resultado en sí está difícil de interpretar en el mundo real. Por ejemplo, si nuestros datos originales fueran, bueno, en este caso calificación, ¿no? Entonces son puntos, puntos de calificación. El promedio también está en puntos de calificación. Y la varianza, bueno, aquí en este sería el dato, pues los datos mismos están en puntos de calificación. El promedio ya dijimos que también está en puntos de calificación. La resta queda en puntos de calificación. Y a la hora de elevarlo al cuadrado, ahí es cuando se ponen raras las cosas. Se convierten en puntos cuadrados de calificación. ¿Sí? Si pusiéramos otro ejemplo con datos en metros, la varianza finalmente me va a quedar metros al cuadrado, porque es por el cuadrado ese, ¿no? Entonces dices, bueno, metros al cuadrado no es tan raro, lo puedo entender, porque si metros miden distancias, los metros cuadrados miden áreas. Eso ya lo sabemos. Pues sí, pero de todas maneras, muchas veces no es tan fácil interpretar eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de datos de un experimento, vamos a poner que tuviéramos aquí, vamos a poner datos así nomás por poner. Vamos a poner un ejemplo en donde mira, esta parte no le pongas mucho importancia, nada más estoy pidiendo a la computadora que genere datos. Vamos a ponerle que fueran ejercicios de un experimento en donde estamos probando los frenos de un auto, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, yendo a cierta velocidad y suponiendo que se presenta un obstáculo repentinamente y el conductor presiona el freno. Entonces, ¿cuántos metros tarda en frenar, ¿no? Ok, ya vi que sí, ya quítate pues. Es la inversa. Ok, pero demasiados decimales. Vamos a ponerle aquí, vamos a redondear. Y vamos a ponerle dos decimales. Ok. Bueno, entonces ahorita no te fijes mucho en esto. Después, con calma, vamos a ir viendo cómo funcionan todas estas distribuciones de probabilidad. Ahorita todavía no hemos llegado a esta parte. Lo único que me interesa son números, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el carro tardó 7 metros 41 centímetros en frenar. Acá 7.42, aquí 6.65, aquí 9.57. Entonces hay veces que frena más rápido, hay veces que tarda más en frenar, ¿no? Es simplemente un experimento que estamos haciendo. Ok, bueno, entonces te digo, ahorita por esa parte no te preocupes, lo único que quería era tener datos. Ya tenemos nuestros datos de frenado, y entonces estas distancias, pues te digo, están en metros. Si nosotros calculáramos una medida de tendencia central para representar todo el conjunto de datos, en este caso pues me conviene utilizar la media aritmética, ¿sí? Porque es la forma más popular de promedio. Entonces pondríamos aquí la media aritmética de estos datos y sería, ok, en promedio este automóvil frena en 8 metros con 2 centímetros. Entonces los datos están en metros, el promedio también está en metros. Ok,
Sí, ok, bueno, eso es en cuanto a medidas de tendencia central. Pero si nosotros tratamos de sacar medidas de dispersión, te digo, está la primera forma chafa y corriente, que es el rango. Entonces vamos a poner el máximo menos el mínimo. Bueno, me critica que no le cerré el paréntesis. Pero todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, el rango son 4.37 metros. También el rango está en metros. Tiene lógica, ¿no? Los datos están en metros, la media aritmética está en metros, el rango está en metros. Entonces, fue el rango, ¿no? Pero si nosotros queremos calcular, bueno, vamos a poner mejor, vamos a poner así. Pero si nosotros queremos calcular la varianza, que es una medida mucho más elegante de una medida de dispersión. Bueno, entonces estábamos con la varianza y entonces decíamos que tenemos que a cada dato restar la media, luego sacarle el cuadrado a cada una de esas diferencias, luego sumar todos esos cuadrados de diferencias y finalmente dividirlo entre n, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner que son, en esta zona vamos a poner todos estos menos el promedio, ok, y luego ponemos acá. Ya está empezando a dar lata con sus decimales. No sé por qué el afán de poner tanto decimal. Vamos a poner 4 nada más. Ok. Y luego acá vamos a poner pues estos los vamos a elevar al cuadrado. Ok. Dale con los decimales. Vamos a poner 4 decimales nada más. Al cabo en memoria está todo completo, ¿no? Y finalmente pues vamos a hacer la suma de todas estas diferencias que están elevadas al cuadrado y dividido entre la cantidad de datos que son, ¿no? Que de hecho no me acuerdo cuántos datos son, entonces le vamos a poner que los cuente de vuelta. Ok, entonces esa es la varianza. Claro que pues ya cuando realmente quieres hacer estas cosas, pues hacer tantos resultados intermedios no es necesario. Podría haber dicho desde un principio, pues ¿sabes qué? Es la suma de los cuadrados de las restas de estos contra okay, y luego dividido entre la cuenta de estos datos. Entonces lo que estoy haciendo ahí es en un solo paso, en una sola fórmula, hacer todos los pasos intermedios que ya hice, ¿no? Entonces de nueva cuenta, a ver cómo es todos estos que son los azules, le restas el rojo, que es el promedio, entonces ya están ahí esta parte de la fórmula, ¿no? La resta. Y luego ya hay una función en Excel que se dedica a sacar el cuadrado de cada uno de esos y luego sumarlo todos. Esa función se llama SumSquare, SumSQ. En español es suma.cuadrados o suma cuadrados sin el punto. No me acuerdo si lleva, creo que sí lleva el punto. Suma cuadrados, búscala así, empieza a escribir suma y ahí te autocompleta, ¿no? Te pone la lista de los que son. Suma cuadrados y le pone los datos y ya. Bueno, en este caso son, tienes que poner los datos menos la media, ¿no? Pero normalmente es datos nada más. Ok, entonces eso ya, con eso harías toda esta parte de arriba de la fórmula y ahora más faltaría dividirlo entre n. Entonces es esta parte acá de dividirlo entre la cuenta de datos que son, para saber cuántos son. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 por 4, 36. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces esa es la varianza. Entonces tenemos el rango, tenemos la varianza como medidas de dispersión.
Pero entonces te comentaba hace rato, esta varianza, aunque matemáticamente es el cálculo que más nos conviene, resulta muy fácil muy difícil, perdón, de interpretar, porque me queda, por culpa del cuadrado, me queda en unidades al cuadrado. En este caso decíamos que eran distancias de frenado que están en metros, entonces la varianza me está quedando de 1.07 metros al cuadrado. Y entonces metros al cuadrado, esos son áreas. El auto tarda cierta área en frenar. Así no es como funciona. El auto tarda cierta distancia en frenar. Entonces, ¿qué tiene que ver metros al cuadrado, no? No, y se pone más confuso si piensas en otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos datos que están en minutos, la varianza me sale en minutos al cuadrado. Si tenemos datos que son cantidad de vacas que tengo en un corral, el promedio me sale en vacas, el rango también me sale en vacas, pero la varianza me sale en vacas al cuadrado. ¿Y qué es una vaca al cuadrado? Pues quién sabe, ¿no? Entonces es un número difícil de aterrizar en la vida real. Entonces por eso te digo, no importa tanto el valor, sino lo que importa es su magnitud. ¿Es un número chico o es un número grande? Si es un número chico es porque hay poca varianza en tus datos, hay poca variabilidad, todos los datos son similares, se parecen mucho entre sí, están todos cerquitas. Y si es una varianza grande, entonces son datos muy dispersos, muy diferentes entre sí y hay mucha distancia entre ellos. ¿Sí? Eso es realmente lo que nos importa. Pero de todas maneras, no quedamos a gusto con eso. Entonces existe otra fórmula que es la que más se utiliza ya en aplicaciones cotidianas, pero matemáticamente no es la más importante, y lo único que hacemos es le quitamos lo del cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo le quitas el cuadrado a una fórmula? Pues le sacas la raíz, ¿no? Si yo tengo un cuadrado y le saco raíz, se cancelan y queda suelto, ¿no? Entonces, la varianza lleva como parte del nombre. La computadora se está luciendo el día de hoy. Bueno. Más o menos. Entonces estas son las dos fórmulas. Sin la raíz y con la raíz. Sin la raíz es la original y es la que en su nombre tiene S al cuadrado, para decirte que todavía no le quitábamos el cuadrado, todavía no le poníamos la raíz. Y el símbolo de S al cuadrado se lee como varianza, así nada más, ¿no? Y entonces de aquí, que ya no tiene el cuadrado, pues viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Pero sería muy engorroso decir raíz cuadrada de la varianza. Entonces eso le ponemos otro nombre y se llama desviación estándar. Bueno, el nombre correcto es desviación típica. Pero es más común escuchar desviación estándar por la traducción del inglés de standard deviation, ¿no? Originalmente en inglés así se llama, standard deviation. Entonces desviación estándar parece ser una traducción más directa, pero de hecho es una mala traducción, ¿no? Porque estándar, bueno, ya ahorita ya está en el diccionario el español, pero originalmente se supone que no, era un pochismo, ¿no? Bueno, desviación típica, desviación estándar, como le quieras llamar, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Ok, entonces en este caso sale 1.03 y en este caso esa desviación estándar o desviación típica sí está en metros. La desviación típica es 1.03 metros. Todos los datos originales están en metros, la media aritmética está en metros, el rango está en metros, la desviación estándar está en metros, todo cuaja, fácil de entender. Digo, lo único raro y diferente es la varianza, ¿no? Pero matemáticamente esta era la fórmula original, la que tiene el cuadrado, y la que ya no tiene el cuadrado es un derivado para simplificar más las cosas, ¿no? O más bien para facilitar el entendimiento. Ok, bueno, entonces estas dos fórmulas pues conviene tenerlas a la mano porque las vamos a estar ocupando
no son tan fáciles de memorizar. Bueno, en realidad sí está bien fácil de memorizar, pero en comparación a la media aritmética, en donde está súper fácil, nomás suma los datos y lo divides entre n y ya. Aquí no, ¿verdad? Aquí es un cálculo más complicado. Para empezar, si te piden calcular la desviación estándar, quieras o no quieras, como paso intermedio, primero tienes que calcular la media aritmética. Entonces, aunque nadie te la pida, la necesitamos para poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces ya es una fórmula que requiere más pasos que simplemente sumar todos y dividirlos entre n y ya, ¿no? Aquí tienes que hacer más cosas, ¿no? Bueno, entonces tanto esta fórmula de desviación estándar como esta de varianza, pues tenlas a la mano por ahí para que las puedas consultar en caso de que las necesitemos. Después vamos a ver algunas variaciones de esta, pero por nada más para cerrar, vamos a decir que podríamos haber hecho la vida más fácil si utilizamos la fórmula que ya viene incluida en el Excel para Standard Deviation. Bueno, más bien, esta no. Primero empezamos con la original, que es la varianza. Ok. Y entonces me da exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Pero todo en un solo paso. Entonces, quieres calcular la varianza, es con var.p. Ok. Por suerte, tanto en español como en inglés se escribe igual, var, variance o varianza, ambos empiezan con var. Y acá es la que es un poquito diferente. En inglés es STD, Standard Deviation. En español es DESVEST, de desviación estándar. ¿Sí? STD y otra vez punto P de estos datos de aquí. Y el resultado me sale exactamente lo mismo que si la hago como la raíz cuadrada de la otra, ¿no? Entonces, ahí está, te digo, esta se hace con var.p de los datos y esta de acá se hace con desvest.p de los datos. Y ya en un solo paso, pues te calcula todo y ya no batallas, ¿no? Bueno, entonces aquí la vamos a dejar. Hay más cosas que podríamos decir, pero eso lo vemos en la siguiente clase. Para empezar, pues cuando escribes la fórmula de varianza te salen diferentes, entonces nomás estamos usando la de la punto P, porque esa y no las otras, pues eso lo vemos después. Ok, por lo pronto eso es todo.